Bien, buenos días con todos. Agradecer en primer lugar la invitación del Colegio Médico para poder compartir los minutos el día de hoy con ustedes. Y yendo ya para la presentación, me pidieron hablar sobre un tema que es muy importante, que es la hemorragia postparto y que probablemente todos ustedes estén expuestos al menos una vez en todos sus serums a una mujer embarazada. Quizá no todos atiendan un parto. ¿Por qué? Porque esto va a depender del establecimiento de salud, va a depender del nivel de salud y va a depender también mucho de la suerte que tiene cada uno, ¿no? Sin embargo, una hemorragia postparto, como verán el día de hoy, es una condición que tranquilamente puede matar a una paciente. Y definitivamente, pues, nadie desea eso y nadie quiere eso. Para recordarles nada más que yo no tengo ningún conflicto de intereses para la presentación del día de hoy. Y bueno, haciendo la presentación en estos días, me puse a buscar mis fotos del Serums, ¿no? Yo hice en la selva de Pasco. Pasco tiene selva, sí, por si acaso. Y dentro de todas las experiencias, pues mi pueblo estaba acá, ¿no? Yo para llegar a mi pueblo me tomaba aproximadamente de Lima casi unas 8 horas, pero eran casi unas 5 o 6 horas hasta Villarrica y de Villarrica unas 3 a 4 horas hasta mi pueblo, que era Puerto Bermúdez, ¿no? No había carretera, no teníamos que pasar trochas, ríos, bueno, y todas las aventuras que ustedes quizá han escuchado, ¿no? Definitivamente, pues, es una actividad única, ¿no? Es única, tiene sus pros, tiene sus contras, pero digamos que siempre tenemos que buscarle, pues, todo lo positivo a estas experiencias que poco a poco vamos a ir teniendo, ¿no? Bueno, acá estoy yo, ¿no? Para que me crean, bueno, 12 años antes y 12 kilos menos, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que lo que ustedes van a vivir, probablemente yo también lo he vivido. Quizá ustedes tengan un poquito más de beneficios, ¿no? Comparado a los míos. Pero esa es la idea, ¿no? Que cada uno y cada posta, cada centro y cada grupo de colegas vayan superándose y vayan superándonos, ¿no? Que es lo bonito. Yo también he tenido que trasladar pacientes, ¿no? En este caso, pues, era un niño, ¿no? Y bueno, esto no es una ambulancia, ¿no? Como verán. Y cada uno, pues, va a tener que ir adaptándose a la realidad que va a ir encontrando, ¿no? Por eso que cuando me pidieron esta charla, me dijeron que por favor haga énfasis en algunos tips, ¿no? Con respecto, pues, a cómo poder desenvolvernos un poquito mejor en esta parte que es la ginecología y la obstetricia, ¿no? Y el primer tip que yo les traigo es este de acá, ¿no? Usted tiene que conocer su sistema de referencias. Es lo primero que debe de saber, ¿no? Esté en el MINSA, esté en Salud, esté en las Fuerzas Armadas o esté donde esté, debe de conocer a dónde referir una paciente, a dónde debe ir una paciente en caso de complicaciones y a dónde debería ir supuestamente una paciente a dar a luz, ¿no? En el caso específico de la charla del día de hoy. Recuerden que ustedes, la gran mayoría, van a ir a un primer nivel de atención, ¿no? Definitivamente ustedes no van a poder resolver todas las patologías, no solamente ginecológicas, ¿no? Sino todo lo que ustedes han visto en estos días. Y es por eso que ustedes deben de saber a dónde referir a un segundo nivel, cuándo referir a un segundo nivel y cuándo de repente ustedes pueden saltar esa valla, ¿no? No necesariamente siempre tiene que ser primero, segundo y tercero. Específicamente para ginecología, recuerden que la UCI materna y la UCI neonatal solamente se encuentran en un nivel tercero de atención. Por lo tanto, si ustedes tienen una amenaza de parto prematuro, de repente tienen algo que va a necesitar una unidad de cuidados intensivos, ¿no? O de repente ustedes diagnostican un HELP, ¿no? Llegan su primera semana, le piden unos análisis y tienen una paciente con HELP. Esta paciente con HELP no puede ir a un segundo nivel de atención, debe de ser referido inmediatamente a un tercer nivel de atención. Entonces, todo eso es importante. Por eso que el primer tip que yo les doy es que conozcan su sistema de referencias. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la hemorragia postparto? Recuerden que dentro de todas las muertes maternas, y estas son estadísticas de los últimos años, ojo que la primera causa de muerte materna prácticamente en los últimos 8 años ha sido la hemorragia obstétrica. Y en segundo lugar, y algunas veces se peleaban, eran los trastornos hipertensivos del embarazo.
Ojo, miren, para el año 2022 teníamos 26.8% de todas las muertes eran por hemorragia, en este caso posparto, y el 22.4% eran por trastornos hipertensivos del embarazo, llámese preeclampsia y todo lo que ustedes ya conocen. Definitivamente el año 2021 fue pues, un año muy particular, ¿no? Porque las causas por COVID y por muertes indirectas, enfermedades indirectas, tomaron pues una importancia muy alta, ¿no? Afortunadamente ahorita no estamos ya en un periodo de pandemia, ¿no? Pero más o menos es probablemente lo que ustedes van a manejar. Y esto es importante que lo conozcan porque dependiendo de la zona donde van a ir, van a tener una patología distinta, ¿no? Por ejemplo, los que van al norte probablemente pues tengan más contacto con lo que es el dengue, ¿no? Los que van al sur probablemente tengan contacto con otros tipos de enfermedades y con otros tipos de pacientes. Por eso que es muy importante conocer el lugar donde voy a ir, conocer las costumbres donde voy a ir y conocer pues, el sistema de referencias como les había mencionado. Afortunadamente en los últimos años las muertes maternas han ido disminuyendo, exceptuando el 2020 y 2021 por el tema del COVID, pero afortunadamente estamos disminuyendo. Ahora, esto no es algo solamente pues, para tirarnos al abandono, ¿no? Definitivamente pues, una fuente importante de esto son todos los colegas que están en el primer nivel de atención. Y deberíamos continuar de esta manera, ¿no? Porque recuerden que el indicador, uno de los indicadores de un adecuado sistema de salud es justamente la muerte materna. Por lo tanto, estamos en ese camino, ¿no? Para el año 2023 todavía sigue, miren, prácticamente más del 40% de todas las muertes maternas se explican solamente por hemorragia obstétrica y por trastornos hipertensivos del embarazo. Por lo tanto, acá viene el segundo tip. Si la hemorragia obstétrica y los trastornos hipertensivos del embarazo me explican el 49.2% de todas las muertes, y ustedes saben que los trastornos hipertensivos del embarazo son un factor de riesgo importante para hemorragia obstétrica, prácticamente todo puede acabar en hemorragia obstétrica. Por lo tanto, el tip número 2 es, tienen que estudiar estas dos causas, ¿no? O sea, ustedes tienen que dominar. Si hay algo que tienen que dominar dentro de la ginecología obstetricia, al menos en el primer nivel de atención, son estas dos causas. Por lo tanto, es donde tienen que enfocarse. Ahora bien, ¿cómo se define la hemorragia posparto? Ya ustedes saben y seguro han rotado en sus hospitales, ¿no? Y la pregunta clásica, ¿no? Al interno, ¿cómo se define hemorragia posparto? Y bueno, todos repiten lo mismo, ¿no? Más de 500 en parto vaginal y más de 1000 en cesárea. Bueno, eso está mal en realidad, ¿no? Porque no hay una definición única, ¿no? Dependiendo de la literatura que ustedes revisen, van a encontrar múltiples definiciones de hemorragia posparto. Y esto para nosotros es un problema. ¿Por qué? Porque no se puede estandarizar los estudios y no se pueden estandarizar las recomendaciones. Probablemente donde más y lo que más leemos es la FIGO, lo que más leemos es probablemente la OMS, y entre tantas literaturas vamos a coincidir de que más de 500 mililitros efectivamente se debe considerar una hemorragia posparto en un parto vaginal. Ojo que el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de parto vaginal porque, seamos honestos, nadie va a hacer una cesárea pues, en el SERUMS, ¿no? Por lo tanto, que esa cifra de 500 es muy importante. Y probablemente muy pocas personas en su internado hayan logrado dominar, cuantificar la hemorragia. Es por eso que acá viene el tercer tip. Si ustedes pueden y ustedes tienen toda la intención y sobre todo saben que en su posta o en su centro se atienden partos, yo les recomiendo que hagan esta estrategia que es súper fácil. Es intentar acomodar una bolsa de plástico. ¿Para qué? Para yo saber cuánto está sangrando esta paciente. Esta bolsa de plástico debe ser pues colocada posteriormente al nacimiento del bebé, ¿no? Que coincide justamente con el tercer periodo del parto. Esto ya se ha demostrado que tiene mucha efectividad. ¿Para qué? Para diagnosticar precozmente una hemorragia posparto. Por lo tanto, el tip número 3 sería ese, ¿no? Utilice una bolsa recolectora. Bueno, si se puede transparente, genial. Si no se puede, hay que ingeniarnos para poder descifrar cuánto de volumen está acá. ¿Y esto para qué nos ayuda? Y ahorita vamos a ver más adelante una de las estrategias que se implementó en África. Es saber cuánto de volumen de sangre ya va perdiendo mi paciente. Probablemente en el internado todos ustedes, bueno, yo también, poníamos sangrado
¿no? Intraparto, ¿cuánto? 500, ¿no? 350. Bueno, en cesárea peor, todos sangran 500, 600, ¿no? O sea, todos sangran múltiplo de 50 o múltiplo de 100, ¿no? Y eso no es cierto, pues, ¿no? Entonces, eso subestima definitivamente el sangrado y nos puede traer problemas, ¿no? Porque a la final seguro varios de ustedes han tenido la experiencia, ¿no? Parto todo bien, salió la placenta todo bien, y a los 10 minutos la paciente dice que se siente mareada, está pálida, empieza a temblar y se vuelve prácticamente inconsciente. El útero se suelta y empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar, y todos desesperados. Entonces, la idea, claro, en el hospital lo pueden solucionar, ¿no? Porque hay materiales, hay personal, hay 3 residentes, hay 2 asistentes, hay banco de sangre. Pero imagínense esa situación en sus serums. Entonces, uno de los tips es no esperen a que su paciente se complique. Y una de las herramientas o una de las armas que ustedes tienen es colocar pues estas bolsas que son fáciles de hacer y las pueden hacer ustedes de manera artesanal. O inclusive, si ustedes están muy interesados en el tema de investigación, pueden utilizar esto y pueden hacer una especie de piloto, ¿no? En su posta, en su centro, para mejorar la identificación temprana de la hemorragia postparto. Entonces, si yo veo que mi bolsa ya se está llenando en 300 y sigue sangrando, probablemente ya tenga que abrir una segunda vía periférica, ¿no? Entonces, para eso es esto, ¿no? Probablemente se quede en 400, supongamos, y todo bien, todo fue muy bien, acabamos el parto, listo. A lo mucho, la señora saldrá con 2 vías, perfecto, no pasó nada. Pero póngale que sigue sangrando, y sigue sangrando, y sigue sangrando, y sigue sangrando. Entonces ya ustedes tienen que tener un plan B en caso pase eso, ¿no? Ahora, cuando preguntan, ¿no? Dicen siempre la clásica, ¿no? Y son siempre preguntas para los exámenes, ¿no? Factores de riesgo para hemorragia postparto. Y también preguntan a todos los alumnos, a todos los internos, factores de riesgo para hemorragia postparto. Bueno, los factores de riesgo ya se conocen, ya ustedes lo saben, los dominan probablemente, pero cuando uno adapta estos factores a poblaciones distintas, probablemente tenga resultados totalmente fuera de lo que ustedes ya conocen. Por ejemplo, en este estudio se estudiaron 21 factores de riesgo para hemorragia postparto y solamente tuvieron significancia estadística 3, nada más. Es decir, pacientes con corionitis, pacientes con preeclampsia y pacientes que no eran, pues, o mejor dicho, que eran de raza latina, ¿no? Y todos los demás que ustedes hayan estudiado, por ejemplo, acentuación de trabajo de parto, altura uterina más de 35, polidramnios, nada de eso estuvo demostrado en esta población. Entonces, si bien es cierto, ustedes conocen algunos factores de riesgo, deben de conocer lo siguiente, y que en este estudio, por ejemplo, se detalló que dentro del 40-50% de todas las pacientes que hacen hemorragia postparto no tenían ningún factor de riesgo. Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Que así tengan ustedes una paciente perfecta, puede hacer hemorragia postparto, ¿no? Entonces, eso es, por un lado, lo malo de esta enfermedad, ¿no? Que puede estar todo bien y el momento del parto es el desencadenante para una hemorragia postparto. Y es muy difícil saber quién va a ser y quién no va a ser. Por lo tanto, ahí viene el siguiente tip. Tenga en cuenta, es cierto, los factores de riesgo. O sea, si ustedes tienen una paciente que tiene 8 embarazos, tiene 7 partos, bueno, es evidente que esa paciente tiene todos los boletos de la lotería para hacer una hemorragia postparto. Ya sé que de repente le voy a hacer más maniobras, le voy a poner un ergotrate de repente, qué sé yo, puedo prevenir. Pero ese grupo de pacientes no son los únicos. Tengan en cuenta que existen pacientes que pueden hacer una hemorragia postparto y no tener ningún factor de riesgo. Por lo tanto, no se confíen cuando evalúan a las pacientes. Ahora, cuando hablamos de las causas de la hemorragia postparto, generalmente también es pregunta, ¿no? En las rondas, en la visita, en lo que sea. Y la respuesta clásica, las mnemotecnias de todas las academias, ahora que están muy de moda, de todos los papers, son las 4 T's, ¿no? La T de tono, la T de trauma, la T de tejido y la T de trombina. Y se sabe que la principal causa de la hemorragia postparto, ¿cuál es?
El tono, así es, ¿no? Más o menos el 70%. Ya, eso está muy bonito, eso está muy teórico, pero ¿qué pasa cuando nosotros entramos ya al tercer periodo del trabajo de parto? Salió el bebé, toca sacar la placenta, y ya ustedes saben, pues, quizá en la mayoría de hospitales donde han estado, hacen esto, ¿no? Que es el famoso manejo activo del trabajo de parto, ¿no? Que es clampaje y corte del cordón tardío, ¿no? Que al menos 30 segundos deberíamos de dar esta sangre de la mamá al recién nacido para disminuir, pues, la posibilidad de anemia en el recién nacido. Esta es una estrategia válida y que sí se puede hacer. La segunda parte es una tracción controlada del cordón, ¿no? Esa también es una pregunta que siempre hacemos, ¿no? ¿Cómo se jala el cordón? ¿Cómo se llama la maniobra para jalar el cordón, ¿no? Y pues es quizás lo más difícil de enseñar, ¿no? Porque cuánto jalar, cómo jalar, de repente cuando son a veces pacientes un poquito más gorditas, no se palpa ni siquiera el fondo uterino. Entonces, esto de aquí, si bien es cierto, es algo que sí tiene evidencia, muy probablemente tienen que ser hecho por personal que ya está capacitado, ¿no? Si usted no ha atendido nunca un parto, probablemente si esto lo hace de manera sin experiencia y sin práctica, probablemente pueda tener una complicación. Y cuando esto se vio a nivel de los estudios, sobre todo en África, donde pues no todos los partos son atendidos por un profesional de salud, se vio que de estas tres maniobras o de estos tres elementos del manejo activo, el principal no era la tracción, sino era el uso de un agente uterotónico. Entonces, si usted tiene cierto reparo para jalar la placenta, no se preocupe, use su agente uterotónico. Recuerden que la oxitocina es el medicamento de elección, ¿no? Para el tercer periodo del trabajo de parto. Se debe colocar 10 unidades, ¿no? 10 unidades internacionales, endovenoso o intramuscular, yo siempre les digo de preferencia intramuscular, a la salida del hombro anterior, ¿no? Del recién nacido. Entonces, no tengan ningún problema. Recuerden que de todas estas maniobras, la más importante es el uso del agente uterotónico. Y ahí viene el otro tip. Recuerden que estos son medicamentos y por lo tanto estos medicamentos necesitan una forma particular de ser guardados y almacenados. Por lo tanto, revise qué medicamentos tiene su posta o su centro de salud, ¿no? Sobre todo si atienden partos. ¿Qué medicamentos uterotónicos dispongo yo? Tengo oxitocina, tengo ergotrate, tengo misoprostol y de ahí nada más, porque esos son los tres únicos medicamentos uterotónicos en todo el Perú, ¿no? Y una vez revisados, ¿están bien almacenados? ¿Están a la temperatura correcta? Porque ya se sabe de que los uterotónicos, particularmente la oxitocina y el ergotrate, necesitan cierto cuidado con el almacenamiento, ¿no? Siempre recuerden almacenarlos en lugares que no estén expuestos a la luz y sobre todo el ergotrate, almacénenlos en lugares fríos, ¿no? Porque si no pierde la efectividad el fármaco que está dentro de la ampolla. Por eso que ustedes probablemente dicen, pero yo le pongo oxitocina, le pongo y no se contrae nada, probablemente esa oxitocina esté vencida, ¿no? Y eso es algo que no solemos hacer muchas veces, ¿no? Revisar nuestra farmacia. Vean cuántos medicamentos disponen, cuándo vencen. Porque aunque no lo crean, les va a pasar, ¿no? Y es muy común cuando hacen el cambio de serums, ¿no? Como el serums que sale ya tiene más experiencia y no quiere reportar los vencidos, probablemente se los den a ustedes los vencidos, ¿no? Y al final ese responsable de los vencidos, ¿quiénes son? Ustedes. Entonces tengan bastante cuidado, ¿no? Vean bien el tema de farmacia y es muy importante saber que mi molécula y mi ampolla y mis fármacos que voy a utilizar para casos como estos o como para partos estén en óptimas condiciones. Ya está protocolizado el manejo de la hemorragia postparto. Ese es un último trabajo donde se protocoliza y se ve mucho detalle con la hemorragia postparto. Sin embargo, hay varios problemas con todos estos papers y con todos estos artículos, ¿no? Que cuando uno se pone a leer verdaderamente los artículos,
Sí es cierto, mencionan las pautas, mencionan todo lo que nosotros necesitamos para poder lograr solucionar una hemorragia posparto. Pero, voy a correr un poquito. Cuando ustedes leen, por ejemplo, dice, son 13 pasos para poder solucionar o para poder manejar una hemorragia posparto. Entonces dicen, ya, salió el bebé, listo, le pongo oxitocina, perfecto. Pero sigue sangrando. Bueno, entonces colóquele ergotrate, colóquele de repente misoprostol, póngale más oxitocina, qué sé yo. Pero sigue sangrando. Ya, entonces colóquele una segunda vía y pásele cristaloides. Perfecto. Pero sigue sangrando. Entonces colóquele ácido tranexámico. Pero sigue sangrando. Entonces, ahora sí, llame a otro para que siga haciendo el masaje uterino mientras usted sigue colocando los medicamentos. Ya, pero sigue sangrando. Entonces haga una compresión bimanual o si no, subas encima del paciente y coloque su mano en el abdomen para poder comprimir la aorta. Ya, pero sigue sangrando. Ya, entonces abra un balón de Bakri, ¿no? Un balón intrauterino que probablemente nadie tenga en su posta. Ya, pero entonces colóquele un traje anti-shock no neumático para poder referir a la paciente a un segundo nivel o un tercer nivel. Ya, pero sigue sangrando. No te preocupes, vamos a intentar embolizar arterias uterinas. No te preocupes, si no, entramos a sala. Claro, pero a ver, todo esto es muy bonito en un hospital, ¿no? Pero en el SERUM no sirve para nada. Punto número 1. Y punto número 2. Aunque no crean, ¿cuánto tiempo creen que han pasado desde que ustedes empezaron la oxitocina hasta la compresión bimanual? No, que el ergotrate demora 1 minuto, ya hay que esperar. No, que los cristaloides hasta que la pasen, no hay que esperar. El ácido tranexámico, dice, el ácido tranexámico se debe colocar en 100 mililitros y pasaron en 10 minutos. ¿Cuánto tiempo creen que han pasado acá? Por lo menos media hora, 20 minutos. Y la paciente sigue sangrando. Su bolsita ya está tan llena que han cambiado de bolsa. O sea, ya pasaron los 500 de lejos. Entonces, hay un problema con estas guías. Y es algo que yo quiero transmitirles el día de hoy. Es que si bien es cierto, ustedes conocen las 4 Ts, hay una T que falta acá, que es la quinta T, que es la T del tiempo. O sea, si ustedes pueden tener toda la literatura y pueden conocer todos los uterotónicos sabios y por haber, pero tienen que saber que dentro de la hemorragia postparto, el tiempo es un factor fundamental. Y para esto ya se demostró que el uso escalonado de intervenciones no tiene la efectividad que buscamos para disminuir hemorragia postparto o para disminuir cualquier tipo de problema posterior a esto. Lo que está demostrado es que ustedes tienen que hacer todo en uno y sobre todo en lugares donde no tienen las facilidades como tenemos nosotros en el hospital, ¿no? Por eso que este trabajo fue validado en África y se demostró que los hospitales que tenían esta intervención, que era todo en uno, o sea, todo el paquete en uno, les iba mucho mejor comparado a los hospitales que hacían pues, el manejo tradicional de la hemorragia postparto. Por ejemplo, ¿no? Muerte materna y todo lo que es la parotomía para hemorragia postparto, con estas prácticas, más o menos el 1.6% de pacientes lo necesitaron, pero en el manejo usual el 4.3% de todos los pacientes. O sea, definitivamente necesitaron menos laparotomías y hubo menos muerte materna en el grupo de intervención, que es este caso, el grupo de todo este paquete junto. Y miren, la detección de hemorragia postparto fue mucho mayor en este grupo de intervención comparado pues al manejo usual. ¿Y cómo detectaron esto? Con la famosa bolsa que les dije. Por eso que la bolsa esa, el plástico que ustedes colocan debajo de la paciente luego de la salida del bebé, es clave porque les va a decir, ¿sabes qué? Esta paciente sigue sangrando y hay que actuar, hay que hacer algo. El paquete de intervención se llama de esta manera, Emotive. La E es de detección temprana y con su bolsita mágica, ¿no?
Entonces, si yo detecto tempranamente una hemorragia postparto, probablemente tenga mucho más éxito de poder manejarla y tratarla de una manera correcta. El siguiente paso es masaje uterino. La O de oxitocina, ácido tranexámico, fluidos, y la E es examinar a la paciente y ver viendo si necesito escalar o no escalar. Pero es, digamos, que todo el paquete completo. O sea, si ustedes van y llegan a su posta la primera semana y hay un parto, colocan su bolsita, o de repente consideran que sí hay un sangrado mayor a lo usual y hacen todo esto, no hay ningún problema, les debe de ir bien. O sea, deben de iniciar el masaje, deben de colocar su oxitocina, deben de colocar su ácido tranexámico y deben de colocar sus fluidos. Probablemente si hacen todo en paquete les vaya mucho mejor que si lo hacen de manera escalonada. Ojo que recuerden que esto se hace una vez salida la placenta. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes examinan y la paciente sigue sangrando? Entonces probablemente ahí sí necesiten hacer una referencia de emergencia a esta paciente, ¿no? O de repente escalar con algunos otros medicamentos. Y este es el tip número 6, ¿no? Utiliza una estrategia combinada frente a la hemorragia postparto. Definitivamente le va a ir mucho mejor que haciéndolo paso a paso. Aquí está pues todo lo que habíamos conversado. Recuerden pues que generalmente el estudio me decía, más de 500 ya hemorragia postparto y hago todo el paquete. Pero usted puede, dependiendo del lugar donde está, puede implementar otra. Puede decir, más de 300 para mí es clave. Por lo tanto, más de 300 ya hago toda mi intervención. Sí, probablemente sea lo adecuado. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender de su sistema de referencias. Si usted tiene una referencia de acá a 6 horas, es muy probable que, pues, que no espere a complicarse más con el paciente, ¿no? Pero si usted tiene un hospital a media hora, probablemente pues, sí tenga más holgura para poder poner un límite un poquito más alto, ¿no? Esto va a depender ya de cada uno de ustedes, cómo ven su realidad, ¿no? Entonces, y finalmente, ya para finalizar esta parte, si bien es cierto, lo que estamos viendo acá son paquetes de intervención, paquetes de medicamentos, detección temprana de hemorragia postparto. Recuerden que no todo son fármacos y no todo es masaje uterino, ¿no? Probablemente a todos ustedes les hayan dicho, no, hay que masajear como 3 minutos. No tiene mucho sentido hacer eso. Si tú necesitas que un personal masajee más de 1 minuto, significa que hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? No es saludable hacer eso y estamos dejando pasar de lado algunas cositas para poder manejar bien a esas pacientes. Lo que les quiero mostrar a continuación es quizá lo más valioso de toda la presentación. ¿Recuerdan ustedes, no sé si en sus casas todos han cambiado alguna vez el caño, ¿no? O cuando el caño fuga, hay que cambiar el cañito, hay que cambiar los jevecitos, hay que ver qué está pasando. Cuando uno, y este es el tip número 7, ojo, cuando uno va a hacer esta acción, ¿qué es lo que tiene que hacer en primer lugar para cambiar un caño? Perfecto. Tengo que cerrar la llave general o la llave que alimenta al menos ese caño, ¿no? Eso está en la hoja 1 del manual de gafitería básica, ¿no? Ahí está, miren. Corte el agua cerrando la llave general. Si no, no va a tener éxito para poder cambiar lo que te debe cambiar. Entonces, ¿cómo traslado esto a la hemorragia postparto? Sencillo. Tengo que cerrar la llave y la llave la cierro vía vaginal. Para esto ustedes necesitan aprenderse esta técnica, que es la técnica SEA, ¿no? Entonces es un mexicano, ha venido acá muchas veces y les voy a mostrar cómo hacerlo, miren. Lo que usted necesita son 4 festers, 2 festers rectas y 2 festers curvas y 2 separadores. Si no hay separadores, pueden utilizar el espéculo, ¿no? Lo pueden desarmar y pueden colocar el espéculo, las valvas. Entonces, voy a buscar el labio anterior del cérvix, el labio posterior del cérvix y voy a empezar a colocar una fester curva por el lado derecho y, bueno, y otra fester curva por el lado izquierdo. Y finalmente voy a tener prácticamente clausurado el caño. Con esto voy a asegurar que
probablemente del sangrado se reduzca a un 90-95% y me permita tiempo para poder ver dónde está la causa del sangrado. Claro que el 70% ya ustedes saben que es el tono, ¿no? Entonces tengo que colocar más oxitóxicos, hacer masaje, qué sé yo. Pero esto le va a permitir ganar tiempo. Ojo. Ahora, vamos a verlo en un video para que lo puedan quizá aprender un poquito mejor, ¿no? Entonces, son 4 festers, 2 fester rectas y 2 fester curvas. Y 2 valvas, ¿no? Valvas para poder separar. Creo que está con audio. Ah, ya, no importa. Entonces, él es el otro SEA, por si acaso. Entonces, lo que les va a enseñar, acá está, ¿ves? Entonces necesita 2 valvas, puede ser de Eastman, puede ser cualquiera, y si no hay, las valvas del mismo espéculo. 2 fester o 2 anillos rectas, 2 festers o 2 anillos curvas. La Foley es en el caso de que esta paciente tenga que ser trasladada, ¿no? Si usted tiene que trasladar a la paciente, puede trasladarla con las pinzas, ¿no? ¿Por qué? Porque el caño está cerrado, entonces no habría ningún problema. Un ayudante lo que va a hacer es separar, ¿no? Le va a mostrar el labio anterior del cuello. Usted lo clampa con las rectas, le muestra el labio posterior del cuello y lo que hace es, se va para un lado con las valvas, intenta coger el ligamento cardinal y hasta donde termine el ligamento con el cuello del útero, es ahí donde usted clampa, ¿no? Con las curvas. Listo, me voy para el otro lado. De nuevo, intento coger el ligamento cardinal hasta donde se une con el cuello y clampo ahí la segunda. No se va a desgarrar, no se preocupe, no va a pasar nada. Y listo, ahí ya o bien paró o bien disminuyó notablemente el sangrado. Entonces ya usted, con todo el tiempo del mundo y con el caño cerrado, puede ponerse a ver la T de tono, la T de tejido, todas las T que ustedes quieran. Pero ya está cerrado el caño, ¿no? Pues si usted se pone a buscar las T's con el caño abierto, lo único que está haciendo es empeorando el cuadro. Y bueno, ¿no? Supongamos que usted o sigue sangrando o de repente ve que no hay nada y tiene que hacer la referencia. Bueno, coloque una sonda Foley a la paciente y la referimos con las pinzas acá. Las pinzas no se sacan. La valva sí, pues, ¿no? Pero las pinzas no se sacan hasta que lleguen al establecimiento de referencia. ¿Quieres comprobar? Pues abrir una pinza y ver, ¿no? ¿Sangra o no sangra? De repente ustedes abren, comprueban y ya no sangra. Se soluciona el problema. Pero si ustedes ven que abren y sigue o vuelve el sangrado, entonces ya es motivo para referir a esta paciente. Entonces vamos a verlo en una paciente de verdad, ¿no? Para que más o menos se hagan la idea. Ahí está, miren. Ya pinzó labio anterior, ya pinzó labio posterior del cuello. Entonces me voy con las 2 valvas hacia un costado y lo que hago es busco palpar el ligamento cardinal hasta donde choque con el cuello, con el segmento. Ahí es donde coloco la pinza, ¿ven? Y siempre tienen que ser las pinzas curvas, ¿no? Listo, ya lo coloqué de un lado, ahora me voy para el otro lado. Bueno, acá es evidente que mire, tiene una laceración de cuello, ¿no? Todo esto está abierto. Pero no se preocupen. Usted coloque su pinza, claro, cierre su caño y de ahí ya, con toda la paciencia del mundo, póngase a suturar, ¿no? O si prefiere, puede referirlo, no hay ningún inconveniente. A lo mucho lo que le van a decir, ay, ¿cómo no sabes reparar un cuello del útero, que esto, que el otro? Bueno, ni los residentes saben y un serumista va a saber. No, no se pasen, pues.
Pero, ¿qué cosa es lo que queremos mostrarles con esto? Es que ustedes tienen que cerrar el caño. No permitan que el caño siga abierto, porque se va a complicar su paciente. Ya ustedes saben, shock hipovolémico y CID. ¿Quién va a sacar un CID en una posta 1-1 a 8 horas de la capital de provincia? Nadie, pues. Por eso que el uso de la técnica SEA y el clampaje de arterias uterinas vía vaginal les va a permitir, en primer lugar, si usted todavía no abrió una vía, abre una segunda vía periférica. Pásele todos los cristaloides que tiene en su posta. Recuerden siempre abrir una vía con un catéter número 18, ¿no? Le va a permitir también evaluar el cuello, ¿no? Si hay un desgarro y ahí está el punto, bueno, pueden intentar suturarlo o referirlo, no hay ningún problema. O de repente ver que en el mismo epicio, de repente se ha hecho un desgarro vaginal grande, pero no hay ningún problema. Ya ustedes pueden evaluar mucho mejor su campo y pueden solucionar el problema. Y si aún así ven que todo está bien y sigue sangrando la paciente, entonces refieran a esta paciente, pero refiérenla con las pinzas. A lo mucho, ¿qué es lo que van a perder? Las pinzas, ¿no? No, bueno, quédense, porque generalmente lo que hacen es van y se olvidan las pinzas, ¿no? ¿Quién les devuelve esas pinzas? Nadie. Quédense hasta que se solucione el problema del paciente y se regresan con sus pinzas, ¿no? Para una segunda técnica SEA en otra paciente. Bien, chicos, entonces, resumiendo todos los tips para que se lleguen al SERUMS, al menos de la parte mía, es conozca su sistema de referencias, ¿no? Esto es muy importante aunque no lo crean. En mi experiencia, por ejemplo, yo estaba en la selva, ¿no? Selva con 30 grados centígrados. La selva de Pasco. Mi hospital 2 de referencia, ¿no? El más alto, que es en el hospital que está en el Cerro de Pasco. A ver, convenzan a un paciente que vive en la selva. Nada en el río, come su juane, hace todo lo que hace una persona que vive en la selva a que se vaya al frío de Cerro de Pasco. Nadie va a querer ir, pues. Y ese era un problema mío, que ningún paciente quería ir a una referencia al Hospital 2. Entonces, ¿dónde era mi sitio para desfogar a pacientes? Era Pucallpa. Pero es otra red, porque yo soy Pasco y ellos son otra red. Entonces, tengo que ponerme de acuerdo para solucionar problemas, porque a las 3 de la mañana nadie me va a ayudar a solucionar un problema. Entonces, es muy importante que conozcan su sistema de referencias. Bueno, estudien de lo más común a lo más raro, ¿no? Esta es una práctica que siempre solemos hacer, ¿no? Ustedes, yo también he sido interno, también he sido estudiante, nos gustaba leer las cosas más chiquitas, ¿no? La letra más pequeña, ¿no? Íbamos a clases o decíamos, a ver, pregúntame esto. Mira, yo me he leído que el gen tal para el lupus neonatal es este. Claro, está bien, sirve, pero no vayan así, estudien de lo más común. Por eso que dominen las dos causas principales de muerte materna en el Perú: hemorragia obstétrica y preeclampsia. Si saben eso, van a evitar una muerte materna, de hecho. Y en segundo lugar, van a tener ya el conocimiento para el caso de que tengan que hacer un examen, no sé, de residentado, afuera, donde ustedes deseen, pero ya lo saben. Utilice un método de cuantificación de hemorragia. Han visto que las bolsas son salvadoras. Esas bolsas les permiten a ustedes poder identificar tempranamente un sangrado que no es normal, y al identificar tempranamente un sangrado que no es normal, les permite pues implementar una serie de estrategias para evitar que esa paciente se complique. Conozca los factores de riesgo de la hemorragia posparto, pero no se confía. Recuerden que entre un 40 y 50% de pacientes que hacen hemorragia posparto no tienen ningún factor de riesgo identificable. Revise y conozca sus medicamentos. Esto es fundamental, sobre todo para lo que es hemorragia posparto y partos. Vea si la oxitocina está bien guardada, si está dentro de la fecha de vencimiento, si tiene usted un refrigerador para su ergotrate. Utilice una estrategia combinada para afrontar una hemorragia posparto. Lo que le hemos traído es una intervención que es de la más nueva y de la que tiene más evidencias del día de hoy, ¿no? Que es un paquete Emotiv en el cual pues ustedes pueden lograr identificar tempranamente una hemorragia posparto y darle un manejo adecuado. Y finalmente, aprenda y use la técnica SEA.
A los residentes a veces, inclusive en casos donde no hay hemorragia postparto, se les hace hacer la técnica. ¿Por qué? Porque es una técnica inocua, ¿no? Usted tiene que practicar primero en simuladores de repente. Han visto cómo ha hecho el doctor, ¿no? En una bolsa común y corriente pueden ir practicando. Pero es necesario que ustedes poco a poco se familiaricen con esa técnica en caso la necesiten, porque tranquilamente pueden salvar una vida. Muy bien, creo que eso era todo lo que tenía que conversar con ustedes el día de hoy. Agradezco su tiempo y si hubiese preguntas, con gusto. Muchísimas gracias, doctor Omar, por su ponencia. Lo invitamos a no retirarse del estrado, por favor, para que la doctora Fiorella Marmanillo, secretaria del Comité Médico Joven del Consejo Regional 3 Lima, le pueda hacer entrega de su certificado de participación. Se colocan al centro, por favor. Muchas gracias.